Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las generalidades de las fracturas. Este va dirigido para estudiantes tanto de nivel de grado como de posgrado. Este es un tema sumamente importante, ya que las fracturas es una causa importante de morbilidad, principalmente en las personas jóvenes. En este tema abarcaremos los conceptos generales, así como el mecanismo y las clasificaciones más importantes. Espero que el tema sea de interés. Sigamos con el video. La definición más completa y aceptada sobre una fractura es que es una solución de continuidad de tejido óseo y o cartilaginoso con afectación a partes blandas. La definición muy bien pudiese quedarse en la parte de la afección del tejido óseo y o cartilaginoso, pero tomar en cuenta la afección a partes blandas nos amplía mucho más el entendimiento de la afectación de una fractura. El hueso es una estructura sumamente rígida y para fracturarse necesita de mucha energía. Por ende, cuando un hueso se fractura, es entendible que también las partes blandas que están alrededor se van a afectar, ya sea por la fractura o por el mecanismo de trauma. Por eso es de vital importancia que cuando tengamos una fractura en un miembro debemos evaluar la parte circulatoria y la parte neurológica, ya que la afección vascular puede afectar la recuperación del miembro y o su viabilidad. Cuando tenemos una fractura de un miembro, luego de identificar los signos clínicos característicos de deformidad anatómica, edema, dolor, limitación funcional, luego proseguimos con evaluar la circulación a través del llenado capilar, la sensación de los pulsos distales. Con un oxímetro de pulso podemos tomar la oximetría de pulso, también nos puede ayudar sobre la circulación de este miembro. También debemos evaluar si el paciente presenta parestesia o hipoestesia o anestesia, lo cual nos habla de una afectación nerviosa. Identificando principalmente la afección vascular, este se convierte en el interés principal para manejar a este paciente, ya que si la vascularidad se ve comprometida, este es un miembro que corre riesgo de necrosarse y por ende ser amputado. Las fracturas se pueden producir por diferentes mecanismos. Tomando en cuenta cómo actúa la fuerza sobre el hueso, estas se pueden dividir en dos. Fracturas por mecanismos directos. Esto quiere decir que la fuerza se aplica directamente sobre el punto donde se fractura el hueso. Y un mecanismo indirecto, esto quiere decir que la fuerza se aplica en un punto diferente al punto de fractura del hueso. A su vez, el mecanismo indirecto, tomando en cuenta el eje y la dirección de la fuerza aplicada, se puede denominar de las siguientes formas. En este esquema podemos observar varios ejemplos. En la parte A vemos cómo se evidencia o cómo se ve un hueso en neutro. En la parte B se denomina un mecanismo por tensión, donde la fuerza aplicada actúa en el mismo eje del hueso, pero en sentido contrario, alejándose del centro del hueso. En la C podemos observar el mecanismo por compresión, donde la fuerza actúa igual en el mismo eje del hueso, pero en sentido contrario, acercándose hacia el centro del hueso. En la D podemos observar el mecanismo por flexión. En este caso, la fuerza actúa de forma transversal al eje del hueso, pero en sentidos iguales, donde podemos observar que una de las corticales recibe fuerzas de compresión, mientras que la cortical contralateral reciben fuerzas de tensión. En el ejemplo E podemos observar el mecanismo de cizallamiento, donde observamos que la fuerza actúa transversalmente al eje del hueso en sentido contrario. Esto quiere decir que en un lado la energía va hacia una dirección, mientras que en el lado contralateral va en dirección contraria. En el F podemos ejemplificar el mecanismo de torsión. En este podemos observar que la fuerza es rotacional, donde en un extremo del hueso gira en un sentido, mientras que en el otro extremo gira en el sentido contrario. En el ejemplo G podemos observar un mecanismo combinado donde el hueso pueden actuar fuerzas de compresión, de rotación, cizallamiento, entre otros. Las fracturas se pueden denominar tomando en cuenta el trazo que éste tiene. En las siguientes imágenes, en primer lugar podemos observar una fractura transversa. Se denomina así cuando el trazo fracturario tiene
menos de 30 grados en relación al eje del hueso. En segundo lugar, observamos la fractura oblicua. Se denomina así cuando tiene más de 30 grados. La siguiente es la fractura espiroidea, en algunas ocasiones denominada oblicua larga. Como podemos observar, es un trazo de fractura que rodea el eje del hueso. Luego tenemos la fractura con fragmento libre, también denominada en ala de mariposa. En esta fractura podemos observar que hay un tercer fragmento que generalmente suele tener una forma acuñada. En esta imagen podemos observar la fractura comminuta, denominándose así cuando hay múltiples fragmentos en la fractura y se ve afectado el conducto medular. En esta esquina podemos observar otro ejemplo de fractura multifragmentaria, que es la fractura segmentaria. En este caso tenemos un hueso que se fractura en diferentes puntos, pero a diferencia de la comminuta no se ve afectado el conducto medular. Este tercer fragmento que tenemos en el centro, si lo evaluamos, podemos notar que el conducto medular está íntegro. En estas imágenes del centro, en primer lugar tenemos las fracturas por avulsión. Son las fracturas que se producen en el punto donde se inserta un ligamento o un tendón. Estas se producen por un esfuerzo que produce el arrancamiento del punto de inserción de este o entesis. En la parte 2 podemos observar un trazo fracturario por compresión, donde podemos observarlo sobre todo en las vértebras, donde el hueso colapsa sobre sí mismo. Los trazos de fracturas suelen estar relacionados con el mecanismo de la fuerza aplicada. Como podemos observar acá en esta diapositiva, con fuerzas en flexión podemos observar un trazo transversal u oblicuo. También podemos observar un tercer fragmento en ala de mariposa. En la rotación, el tipo de trazo que observamos es espiroideo y en algunas ocasiones podemos tener la presencia de un tercer fragmento. En el cizallamiento, generalmente suele ser un trazo transversal y podemos observar solamente dos fragmentos. En un mecanismo por compresión observamos el aplastamiento o la separación. En la tracción observamos fracturas por arrancamiento y en las fracturas de alta energía podemos observar mucha conminución o fragmentos múltiples. Otro concepto que debemos manejar es la fractura patológica, es la cual se produce en un hueso debilitado por una condición local o sistémica. Esto quiere decir que el hueso no tiene la fuerza que generalmente suele tener y por ende se suele fracturar ante energías que normalmente no suelen causar una fractura. Dentro de las condiciones que debilitan el hueso de forma local, podemos observar las neoplasias, las metástasis, el desuso que causa desmineralización, la infección también es un factor muy importante. De forma sistémica podemos observar la osteopenia o la osteoporosis y condiciones como la osteogénesis imperfecta, entre otros. Bajo estas condiciones, cuando hacemos las imágenes radiográficas del hueso, podemos observar que la calidad de este se ve comprometida por cualquiera de estos factores, lo cual lo predispone a fracturarse ante energías sumamente débiles. Fracturas de poca energía en niños podemos relacionarlo principalmente con procesos neoplásicos, mientras que en las personas envejecientes las fracturas se dan sobre todo por un proceso de desmineralización, lo que se conoce como fragilidad ósea. Lo observamos principalmente en las féminas, ya que luego de su menopausia la densidad mineral ósea se ve comprometida por la disminución de las hormonas femeninas, dígase el estrógeno. Las fracturas también se pueden denominar tomando en cuenta características propias de esta, como es el desplazamiento, donde podemos decir que una fractura puede ser desplazada cuando los fragmentos no guardan una relación anatómica o no desplazada cuando éstas sí la guardan. Tomando en cuenta la angulación, podemos denominarla fracturas en valgo cuando el fragmento distal se aleja de la línea media, fractura en barro cuando el fragmento distal se acerca a la línea media, en antecurvatum cuando el foco de fractura se dirige hacia adelante y en recurvatum cuando el foco se dirige hacia atrás. Denominamos fracturas cabalgadas
cabalgadas o acabalgadas cuando un fragmento se encuentra desplazado y montado sobre el fragmento distal. También podemos denominar las fracturas en rotación cuando podemos observar que uno de los fragmentos presenta una rotación diferente al fragmento proximal. Esto lo podemos observar principalmente en las fracturas a nivel de las falanges. Aquí en este esquema podemos observar una forma de evaluación clínica de la rotación de las falanges. Si cerramos la mano de forma natural, vamos a observar que los ejes de los dedos todos van a apuntar hacia el escafoides. Cuando vemos que uno de los ejes se desvía de este punto de referencia, es un signo de que la falange presenta rotación. Las fracturas podemos clasificarlas tomando en cuenta su exposición al medio externo. Hablamos de una fractura abierta cuando hay una solución de continuidad de tejido óseo y o cartilaginoso con afectación a partes blandas, donde el hueso o el hematoma fracturario está o estuvo en contacto con el medio externo. En algunas ocasiones, la herida no se produce al mismo nivel donde está la fractura y podemos observar que a través de la herida sale sangre donde podemos observar gotas de grasa. Esta grasa proviene en los adultos de la médula ósea amarilla que se encuentra en el conducto medular. Esto nos hace evidenciar que esa sangre proviene del hematoma fracturario que está alrededor de la fractura. Por ende, este tipo de fractura se considera abiertas. Se denomina cerrada cuando no cumple con lo anterior descrito. Las fracturas abiertas tienen una especial consideración. Incluso los ortopedas las denominamos como una de las emergencias quirúrgicas del ortopeda. Por ende, ante cualquier fractura abierta, el ortopeda debe aproximarse al paciente, evaluarlo y llevar a cirugía para realizar un lavado quirúrgico extenso. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, el hueso es una estructura que es mal vascularizada y al ser mal vascularizada, su manejo es sumamente difícil cuando éste adquiere una infección, ya que los medicamentos y antibióticos llegan al hueso a través de la circulación y como su circulación es pobre, el tratamiento antibiótico sistémico suele ser difícil y por ende una infección ósea que se denomina osteomielitis es un manejo sumamente difícil. Lo que se busca en primera instancia es disminuir la carga bacteriana con el lavado, eliminar todos los residuos externos y el tejido necrótico para disminuir la probabilidad de que se produzca un proceso infeccioso. Las fracturas abiertas tienen múltiples sistemas de clasificación, pero la más ampliamente diseminada y manejada es la clasificación de Gustilo y Anderson, la cual fue publicada en 1976. Esta clasifica las fracturas abiertas en 3 y la tercera a la vez las subdivide en 3 tipos, tomando en cuenta el tamaño de la herida, grado de contaminación, daño a partes blandas y conminución ósea. En la tipo 1 tenemos una herida con un tamaño menor de 1 centímetro, el grado de contaminación es mínimo y el daño a partes blandas igual. La conminución ósea es ausente o podemos observar algún pequeño fragmento. En la tipo 2, el tamaño de la herida es de 1 a 10 centímetros. El grado de contaminación y daño a partes blandas es moderado, al igual que la conminución ósea. En la tipo 3, tenemos una herida mayor de 10 centímetros. El grado de contaminación, daño a partes blandas y conminución ósea es intensa. Ahora bien, esta tipo 3 se subdivide en A cuando la cobertura de la fractura es posible con las partes blandas del propio individuo. La tipo B, en este caso las partes blandas restantes no son suficientes y por ende se necesitará de la utilización de un injerto para cubrir el defecto. También se habla de desperiotización del hueso. En la tipo C hay una lesión vascular además de la fractura que amerita ser reparada. Esta clasificación describe de mayor a menor la gravedad de una fractura abierta y la probabilidad que tiene esta de complicarse con una infección. Aquí podemos visualizar un ejemplo de una fractura abierta tipo 1 donde la herida en la piel tiene menor de 1 centímetro y la radiografía podemos observar una fractura simple sin conminución. Por ende también el grado de contaminación y el daño a partes blandas es mínimo.
En este ejemplo podemos observar una fractura abierta tipo 2, una herida cutánea entre 1 a 10 centímetros y, según lo que podemos observar, una intensidad de trauma referenciado por el daño a partes blandas y contaminación que pudiésemos denominar moderada. Aquí tenemos el ejemplo de una 3A donde vemos una herida mayor de 10 centímetros. Por las características que podemos observar, hay un mayor grado de contaminación y una mayor afectación a partes blandas. Aquí podemos observar una fractura 3B, donde hay exposición ósea con desperiodización de este, y hay un daño a partes blandas tal que para recubrir el defecto necesitaremos la utilización de un colgajo o injerto. Aquí podemos observar un ejemplo de una fractura 3C. Lo más importante en este tipo de fractura es que haya una afectación vascular que amerite reparación. Esto inmediatamente la convierte en una tipo C. De vital importancia porque si no reparamos esta lesión, se verá comprometido la viabilidad del miembro. Esta clasificación tiene algunas consideraciones que cambian dramáticamente la clasificación de esta. Por ejemplo, una fractura por un proyectil de arma de fuego inmediatamente convierte esta fractura en una tipo 3. Entonces, luego de la evaluación y el lavado quirúrgico, podemos proceder a subclasificarla, dependiendo si hay afectación vascular que de inmediato la coloca en una tipo C. Para esto, debemos de tomar en cuenta ciertas características del proyectil o el tipo de disparo, el tamaño del proyectil, la distancia en que se realiza el impacto. Si el impacto de bala es con un arma de baja velocidad cuando tiene menor de 600 metros por segundo o de alta velocidad cuando es mayor de 600 metros por segundo. Esto tiene especial importancia porque tomando en cuenta las características que antes mencionamos, tendremos una idea del daño que puede causar no solamente al hueso, sino a las partes blandas circundantes. No es lo mismo recibir un escopetazo a corta distancia que tiene la capacidad para destruir un miembro completamente a recibir un escopetazo a larga distancia donde simplemente los perdigones tienen la capacidad de apenas invadir la piel. El diagnóstico de una fractura es esencialmente clínico, pero nos vamos a apoyar de estudios de imágenes para caracterizar la fractura. El más utilizado, sencillo y barato, es la radiografía simple en 2 proyecciones, donde podemos observar la solución de continuidad del tejido óseo y sus características. Otros estudios de imágenes que podemos utilizar está la tomografía axial computarizada, que nos permite ver con mayor claridad el trazo de fractura y los fragmentos involucrados. También podemos utilizar la modalidad de la reconstrucción 3D. Este tipo de imagen la utilizamos principalmente en fracturas articulares, ya que nos ayuda a realizar una mayor planeación prequirúrgica para su tratamiento, ya que las fracturas articulares implica un manejo con mayor complejidad. Se puede utilizar la sonografía, pero este es un estudio que es muy técnico dependiente. Por ende, su utilización es muy limitada. La resonancia magnética es un estudio que también se puede emplear, sobre todo para evaluar además el daño de las partes blandas y los ligamentos. En algunas ocasiones también podemos evidenciar o descartar la contusión ósea, que es una forma de trauma óseo que se evidencia con el edema a nivel del hueso, el cual también es una causa importante de morbilidad. El tratamiento de las fracturas va a depender principalmente de las características de estas. Como modalidades de tratamiento tenemos el manejo ortopédico con inmovilización, donde se utiliza férula, yeso u ortesis. Lo utilizamos principalmente en fracturas no desplazadas y fracturas incompletas. Otra modalidad es la fijación interna, donde utilizamos tornillos, placas, clavos y alambres. Dependiendo la región donde esté afectado el hueso, utilizaremos uno u otro. Otra opción de tratamiento es la fijación externa. Está utilizada principalmente como control de daño, o sea, fijar el hueso mientras se mejora las partes blandas, indicado principalmente en pacientes con afectación vascular.
En algunas ocasiones, la fijación externa puede ser utilizado como un manejo definitivo dependiendo las condiciones que presente el paciente. La fijación externa también se utiliza mucho para el manejo de deformidades óseas y para el acortamiento de este. Hasta aquí otra entrega de nuestro canal. Espero que la información brindada sea de ayuda para su desarrollo. No olvides comentar, dar like y compartir. Recuerda que también nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales de TikTok, Facebook e Instagram, donde también comparto material educativo sobre nuestra profesión. Muchas gracias.